Buenos días a todos los que nos sintonizan aquí en los Estados Unidos. Buenas tardes a todos los que nos ven desde otras latitudes, a todos quienes están conectados con este foro del Instituto Interamericano para la Democracia en Estados Unidos a través de las redes sociales y las plataformas digitales. El tema que nos convoca hoy son los presos políticos en las dictaduras que apoyan la invasión a Rusia, o sea, la invasión rusa a Ucrania. El Instituto Interamericano para la Democracia, que es quien convoca este debate en la mañana de hoy, es un centro de pensamiento con sede en Estados Unidos, como ya dijimos, sin fines de lucro, cuyo objetivo es la promoción y difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Cuando un ciudadano sin haber cometido delito es arrestado y sentenciado a cárcel por manifestar públicamente pensamientos e ideas adversas a un gobierno, estamos frente a lo que se define como un prisionero político. Pero la persona que es privada de su libertad por expresarse o promover acciones que buscan propiciar cambios en una sociedad, también está siendo limitada de su derecho a expresarse y pensar diferente. Los motivos que se esgrimen para la detención de una persona por causas políticas no están ligados a ningún delito penal tipificado. Por esta razón, este tipo de privación de libertad constituye una arbitrariedad. Pero los casos de prisioneros políticos que venimos a exponer y visibilizar hoy aquí en este foro, gracias al Instituto Interamericano para la Democracia, además de ser ejemplo de violaciones a los derechos individuales, se pueden citar también para tipificar la naturaleza de los regímenes donde abunda este tipo de confinamiento, en los que además permanecer privados de la libertad, los opositores que resultan arrestados son sometidos a torturas físicas y mentales, expuestos en celdas con prisioneros comunes, en muchos casos criminales o personas con trastornos mentales que representan peligro para la integridad y la vida de estas personas. No es de extrañar entonces que los países de este hemisferio donde imperan dictaduras y exhiben amplias cifras de prisioneros políticos sean los mismos que respaldan la guerra de ocupación lanzada por Rusia contra el pueblo de Ucrania, porque el mismo principio de transgresión a las libertades y el derecho que mueve a los gobiernos totalitarios motiva las ansias expansionistas de la Rusia encabezada por Putin, que sueña con el restablecimiento de lo que fuera el poderío soviético o quizás la Rusia de los zares. En este foro de hoy estará a cargo de la introducción el señor Luis González Posada, ex canciller del Perú. Como opositores participan Lester Alemán, Javier Larrondo, Alfredo Romero, Eva Sara Landau y Luis Galeano. Las conclusiones estarán a cargo del doctor Carlos Sánchez Berzaín. Vamos a comenzar el programa de la mañana con quien ofrecerá la introducción al panel y es el señor ex canciller del Perú, Luis González Posada. Cada expositor tendrá 6 minutos para presentar su ponencia. Muy buenos días, queridos amigos. Esta conferencia es de la más alta importancia porque está vinculada a la democracia, a la libertad, a los derechos humanos y a una lucha permanente, firme y sostenida contra las dictaduras. Lo digo porque todos los temas que vamos a tratar tienen características comunes. En el caso de Cuba, ¿no? Tienen 64 años en el poder. En el caso de Venezuela, 26 años. Nicaragua, 31 años, Ortega, contando el tiempo en que estuvo a cargo de la Junta Interina de Gobierno después de la caída de Somoza. Y en Bolivia, 18 años, sumados el periodo de Evo Morales y el del actual presidente, que es un subalterno político suyo. Esa es la primera característica, es esa, un largo periodo de gobierno que ha conseguido a través de sucesivas reelecciones, de cambio de la Asamblea Constituyente y de manejo absoluto de la magistratura. Los jueces son realmente apéndice de los gobiernos que le permiten cometer estos estropicios. Muy bien, siguiendo la temática, en Cuba se estima que hay 1.066 presos políticos y se estima además que de los 297 que fueron capturados en los sucesos de julio del 21 por manifestarse pacíficamente, una gran mayoría de ellos ha sido condenados a penas privativas de la libertad,
Hay un joven de 23 años, ¿no? Que se llama Aguilera Rivera, que ha sido condenado a 24 años de cárcel. O sea, va a estar en la cárcel más tiempo del que tiene su edad por cometer el delito de manifestarse pacíficamente y pedir mejores condiciones de vida. En el caso de Venezuela, se estima que hay 269 presos políticos, pero se estima también que hay 15.777 detenciones arbitrarias, hay hechos verdaderamente dramáticos. La Corte Penal Internacional, a través de sus fiscales, ha detectado 8.900 casos de perversa tortura a cargo del gobierno y, naturalmente, de miles de asesinatos de presos políticos. Estos son hechos sumamente graves lo que están ocurriendo en Nicaragua. Y en el caso de Cuba, han salido del país 2 millones. En el caso de Venezuela, han salido del país, de acuerdo a las cifras de Naciones Unidas, 7.100.000 personas que huyen de un infierno chavista, de hambre, falta de alimentación, de medicinas y de seguridad. Entonces, este es otro tema que es importante destacar. Y acá me permiten hacer una referencia. Nosotros venimos en el Perú luchando sistemáticamente por la libertad del capitán de navío Luis Humberto de la Sota. Fue capturado por la fuerza del Servicio de Inteligencia Bolivariano hace 5 años. Se encuentra en prisión. Ha sido torturado, azotado, golpeado, muy enfermo. Y a pesar de esas circunstancias, la familia ha hecho gestiones ante la Embajada del Perú y el Consulado para que lo puedan visitar y lo trasladen a un hospital sin ningún resultado hasta el día de hoy. Solamente debo referir que el comandante de la Sota es peruano, porque la ley dice que son peruanos los nacidos en mi país y también aquellos de hijos de padre y madre peruano inscritos en el consulado, como es su caso. Pero hasta el día de hoy, pese a que tiene respaldo de la OEA, de la Comisión de Desaparecidos de las Naciones Unidas, hasta el día de hoy simplemente no le responden ni le conceden una cita. Finalmente, debo referir como otras características de estos gobiernos autoritarios, que en el caso de Bolivia, se estima 187 presos políticos, entre ellos la expresidente Áñez y también el gobernador de Santa Cruz, el señor Fernando Camacho. Ahí hay una dictadura que tiene como eje no solo al gobierno, sino a una judicatura servil que cumple cada una de las órdenes que le da ese gobierno, o sea, el gobierno del MAS, el gobierno de Evo Morales. Entonces, estas son, digamos, las características fundamentales de todos estos gobiernos. Y concluyo. Además, hoy día hay una nueva característica, ¿no? Se han puesto al servicio de potencias extracontinentales. Me refiero a Rusia, a Irán, a China. En el caso de Rusia, han ofrecido sus territorios para que ahí entrenen las Fuerzas Armadas rusas que están cometiendo actos de genocidio contra el pueblo ucraniano. Una vergüenza que la OEA no proteste siquiera por estos movimientos, estas acciones extracontinentales. Y recuerdo, por último, que estoy hablando de una Rusia que ha llegado a los extremos de contratar mercenarios, es decir, asesinos a sueldo, el grupo Wagner, que se solaza matando centenares de personas a quienes los encuentran tiradas en zanjas. Esa es Rusia, que además, desde mi punto de vista, no debe pertenecer más al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas porque viola todas las normas humanitarias y de seguridad de ese país. Con estas reflexiones, naturalmente, los invito a todos ustedes a precisar los conceptos más a fondo de los países a los cuales he hecho referencia. Muchas gracias al Instituto por este valioso aporte. Para dar continuidad al foro que dedica hoy el Instituto Interamericano para la Democracia a debatir el tema de los presos políticos en las dictaduras que apoyan la invasión rusa a Ucrania,
damos la palabra al abogado de origen venezolano Alfredo Romero, que es un activista en favor de los derechos humanos y director ejecutivo de la organización no gubernamental Foro Penal. Romero ha sido premiado por su labor en favor de los derechos humanos. Adelante. Disculpen. Bueno, primero un saludo a todos. Muchas gracias por la oportunidad y por esta oportunidad también para todo el mundo conocer la situación en nuestros países. Es lamentable decir que uno de los problemas que estamos viviendo ahora es que, sobre todo en el caso venezolano, pareciera pues que hay un cansancio, digámoslo así, internacional en cuanto a la situación de derechos humanos, porque obviamente ya la denuncia en relación con Venezuela ha pasado mucho tiempo y la gente empieza pues a cansarse, digámoslo así, de hablar sobre Venezuela. Sin embargo, la situación de los presos políticos, particularmente, que es el tema que nos convoca, existe exactamente igual, incluso hasta peor que en otras oportunidades. Quiero decirles que en este momento, según la cifra actualizada semanalmente del Foro Penal, hay 284 presos políticos en Venezuela. Pero es importante considerar que no se trata de un número fijo de presos políticos. El número importante a considerar es que en Venezuela, solo desde el año 2014, ha habido ya casi 16.000 personas que se han detenido con fines políticos. Esto es lo que llamamos nosotros el efecto puerta giratoria, es decir, se detienen personas y el día de hoy hay 284, pero la semana que viene excarcelan o encarcelan nuevas personas y finalmente el número se mantiene más o menos igual, pero las personas que están detenidas con fines políticos en un momento dado no necesariamente son las mismas. Siempre para evitar que el número suba digamos, a cifras tan altas, se encarcela y se escarcela a personas. Es importante considerar también como un punto nuevo, digámoslo así, en lo que respecta a los presos políticos en Venezuela, que el Foro Penal ha incorporado una nueva categoría, la categoría de los presos políticos que llamamos rehenes extranjeros. Esto es algo que se ha venido incorporando o se ha venido ya siendo sistemático desde hace un tiempo para acá, pero sobre todo desde hace aproximadamente unos 2 o 3 años. Quiero decirles que la mayoría o los presos extranjeros de esta categoría, que son simplemente personas que son utilizadas para ser intercambiadas con gobiernos extranjeros, como el caso de los Estados Unidos, la gran mayoría de estas personas, como bien lo digo, son americanos, son estadounidenses. Hubo ya un intercambio previo, que fueron los trabajadores de la empresa Citgo, que se llaman The Citgo Six, que son americanos, se intercambiaron, como ustedes bien saben, o si no se los recuerdo, por unos sobrinos del presidente Nicolás Maduro. Y el día de hoy todavía quedan al menos 2 presos políticos americanos. Uno, por cierto, es un abogado, el defensor público de nombre Aiden Hernández. Esta persona también se encuentra, por cierto, en el lugar que se conoce como el DGCIM, que es la Dirección General de Contrainteligencia Militar, lugar muy custodiado, con muchas dificultades para acceder. Y estas personas obviamente están siendo allí encarceladas sin ni siquiera condena, sin proceso, esperando por ser intercambiados, suponemos, por algún tipo de detenido que se encuentre en Venezuela o por alguna eliminación de sanciones que se busquen por parte de los Estados Unidos. Y eso ha venido ocurriendo en Venezuela. Es algo preocupante, ya que obviamente se utilizan a esas personas como fichas de cambio y lamentablemente cuando, a pesar de lo afortunado pues, de las personas que sean liberadas como fichas de cambio para la persona, pero para el proceso como tal y para la utilización de estas personas en un futuro también como fichas de cambio es negativo, ¿no? Y eso se ha venido promoviendo y el gobierno ha sabido venezolano cómo utilizarlos en ese sentido. Quiero decirles otro punto, ya que me queda poco tiempo.
Lo importante de Venezuela, lo que hace diferente la situación de Venezuela en cuanto a presos políticos y detenciones políticas y represión a otros países, es que Venezuela es el único país de toda América con una investigación abierta por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. Esto ha sido un trabajo de organizaciones de derechos humanos desde hace mucho tiempo, un trabajo que ha traído como consecuencia pues que se haya logrado abrir la investigación, una investigación que está progresando, una investigación, por cierto, donde concretamente se han denunciado las detenciones arbitrarias con fines políticos y se ha denunciado pues la existencia de sistematicidad, de un patrón de conducta o sistemático en cuanto a los presos políticos, las personas detenidas con fines políticos. Ya la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en el momento que admite esta investigación y que comience a investigar, ya está indicando que en Venezuela existen crímenes de lesa humanidad y particularmente uno de las, digamos, rubros, por decirlo de alguna forma, en cuanto a estos crímenes de lesa humanidad es las detenciones con fines políticos, así como las torturas que son precisamente de las cuales son víctimas estas personas que son detenidas arbitrariamente con fines políticos. Esa es la situación de Venezuela. Repito, una de las preocupaciones que existe, y con esto concluyo, es que la atención internacional ha disminuido y se ha tratado de plantearse que la situación en Venezuela de alguna manera se ha solucionado o de alguna manera no es tan preocupante como antes. Quiero decirles que es la misma situación. Hay personas incluso que llevan más de 7 años presas políticas sin ni siquiera haber sido no solo condenados, sino sin ni siquiera se haya comenzado un proceso judicial. Bueno, muchas gracias y gracias nuevamente por la oportunidad. En la mañana de hoy, para continuar este foro que estamos dedicando al análisis de la situación de los presos políticos en los países donde imperan dictaduras que apoyan la invasión rusa a Ucrania, vamos a dar la palabra a Lester Alemán. Lester Alemán es un joven nicaragüense, comunicador, que tuvo la desdicha de terminar, había terminado sus estudios y vivió la experiencia de que en el momento de su graduación lo tenían confinado en una cárcel. Su madre fue quien tuvo que recibir su diploma de graduado y como premio, vamos a decir entre comillas, al hecho de haberse egresado de la universidad, el régimen que encabeza Daniel Ortega tuvo a bien excarcelarlo para posteriormente expatriarlo y privarlo de su nacionalidad nicaragüense. Bienvenido, Lester. Muchas gracias. Buenos días a quienes nos acompañan dentro de este espacio para visibilizar la situación de alarma que viven nuestros países. Agradezco la invitación a este foro y sobre todo a valorar desde ya la oportunidad que te puede dar la vida de estar ante ustedes en libertad. Soy Lester Alemán, joven nicaragüense, y el 9 de febrero fui excarcelado después de 20 meses en cárcel. A mis 23 años fui detenido únicamente por pensar diferente. A los 25 pude contemplar nuevamente lo que era la vida, nacer de nuevo en libertad. Después de 20 meses, el régimen de Ortega me condenó a 15 años de cárcel, dentro de ello a perpetuidad, cercenar mis derechos políticos, civiles y económicos, según él, y así también dentro de esa perpetuidad a no poder ejercer mi profesión misma que fui recibido en cárcel. Nicaragua está en un total control a través de la dictadura de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, viviendo una anormalidad producto de la persecución que vivimos a diario por pensar diferente y por anhelar un país en libertad. Hasta el 9 de febrero en Nicaragua habían 37 presos políticos, incluyendo a nuestro obispo, Monseñor Rolando Álvarez, a 2 sacerdotes más. Estos presos políticos, a diferencia de los sacerdotes, muchos de ellos habían sido acusados por delitos comunes, pero su captura había sido por razón política, es decir, involucrarse a partir del 2018 en los actos de sublevación pacífica contra la dictadura. Hasta la fecha, esa cifra se duplicó, ya que en el mes de abril y mayo la dictadura ordenó una cacería para todo aquel que tenía
aún tintes de opositor en Nicaragua por temor a una sublevación de manera pacífica. El temor de la dictadura llevó a encarcelar a personas organizadas dentro de estructuras políticas opositoras y personas que no contaban con esa permanencia, dentro de ellas periodistas, cambiando el modelo o patrón de persecución, dado que se le hizo juicios express de manera clandestina. Prácticamente les estaban esperando en la carretera jueces para tomarle las huellas y declararles la apertura de procesos legales, donde los delitos son traición a la patria, menoscabo a la soberanía nacional, ciberdelitos y así también contienda y daño al Estado de Nicaragua por medio de su participación de opositores. Un marco legal totalmente absurdo y ambiguo, con muchos vacíos, dado que el día que nos capturan a nosotros en el 2021, una oleada de persecución hacia los liderazgos de oposición, nos hablaban de haber menoscabado la soberanía. En el juicio ya nos hablaron de traición a la patria. Es decir, la ley 1055, que reza exactamente la inhabilitación a cargos de elección popular, por la que supuestamente nos habían detenido, nunca se presentó en el juicio, sino que invocaron el Código Procesal Penal para acomodar 2 de sus artículos y condenarnos a 15 años de cárcel a los de máxima y a 8 años a las mujeres que habían sido detenidas. Nicaragua en este momento vive arrestos arbitrarios, incumplimientos al debido proceso, prácticamente un estado de secuestro y desaparición. Por ejemplo, tengo un compañero con quien compartí distintos espacios políticos, también joven universitario, el caso de Jason Salazar. Y Jason ha tenido desde este momento 35 días en total secuestro. Su familia no sabe nada de él, no sabe su ubicación, no sabe en cuál centro de detención está, dado que hasta en el sistema carcelario hay una especie de excepción. Nicaragua vive una cárcel de cielos abiertos, ya como lo decía el abogado de origen venezolano, también estamos experimentando la puerta giratoria, dado que en el año 2019 más de 1.000 nicaragüenses fueron detenidos. Luego se publicó una ley de amnistía que prácticamente amnistiaba también a los criminales de lesa humanidad en Nicaragua, incluyéndose Daniel Ortega y Rosario Murillo, y luego una vez más desatan la redada contra los opositores. Ahora cabe destacar que Daniel Ortega es el primer promotor de la traición a la patria, el menoscabo a la soberanía nacional, y es quien ha contendido contra el Estado y el pueblo nicaragüense, ofreciendo su territorio a Rusia, China e Irán, para además de aceptar su ayuda militar, prestarse al espionaje hacia toda Centroamérica. Hemos hecho énfasis en este peligro y en la amenaza que representa esta cercanía de Ortega con estos gobiernos y estas dictaduras. Y así también hemos hecho saber que dentro de Nicaragua, esos más de 60 presos políticos, que puede verse el número menor a cualquier otro país, el estado de persecución que vivimos es totalmente anormal y únicamente puede compararse a Corea del Norte. Agradezco también el espacio para poder recordar que a partir de ese 9 de febrero comenzó Centroamérica, Latinoamérica a vivir una granja de apátridas, dado que los 222 que fuimos excarcelados el día 9 de febrero, después de haber estado en una celda de 3 metros por 3 metros, durmiendo en una losa de cemento cubierta por una pequeña colchoneta, fuimos orillados a ponernos nuestra ropa de civil y en menos de 2 horas estábamos en la pista de vuelo del Aeropuerto Internacional de Nicaragua. Frente a nosotros un vuelo colaborado por el gobierno de Estados Unidos. Para nuestra sorpresa, 4 horas y media después estábamos en el Aeropuerto Internacional de Washington, D.C., donde nos dimos cuenta que el gobierno, de manera arbitraria, Daniel Ortega en su dictadura había arrebatado la nacionalidad. Entiéndase usted la ignorancia que comete la dictadura al momento de nosotros aterrizar, referir que por el orden, la paz y la estabilidad en Nicaragua y Latinoamérica había decidido despatriarnos y desterrarnos. Conscientes nosotros de esa decisión, estamos más claros que seguimos siendo nicaragüenses,
seguimos haciendo participación y acciones políticas en pro de la libertad, de la democracia y la justicia en Nicaragua, dado que a partir del 2018 nosotros contabilizamos más de 355 personas asesinadas por la dictadura, más de 1.500 presos políticos y más de 120.000 obligados a exiliarse. Para una población de 6 millones, definitivamente es una alarma. Muchas gracias por la oportunidad. Slava Ucrania. Muchas gracias a Lester por su testimonio. A continuación vamos a dar la palabra a Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders. Larrondo es un emprendedor, inversor y filántropo cubano-español. Dedica principalmente su trabajo a través de Prisoners Defenders a defender la democracia y los derechos humanos y a investigar y documentar la situación de los prisioneros políticos. El resultado de sus investigaciones, de las investigaciones que realiza a través de esta organización, es utilizado frecuentemente por organizaciones como Amnistía Internacional y muchos medios de comunicación. Por ejemplo, en el día de hoy, todos los medios tenemos la noticia del número de presos políticos que se registran en Cuba a partir de un informe que rindió Prisoners Defenders. Adelante, Javier. Muchísimas gracias y muchísimas gracias también al Instituto, a Carlos Sánchez Berzain por organizar este foro y además con este lema, ¿no? Es muy importante tener en cuenta en qué parte del mundo están Cuba, Nicaragua, Bolivia y Venezuela y otros países y en qué parte del mundo queremos estar o estamos el resto, ¿no? Antes del 11 de julio, y siempre lo cuento, antes del 11 de julio de 2021, Cuba llevaba 2 decenas de años con un aproximado de entre 100 y 150 presos políticos, periodistas, intelectuales, activistas. Además, había, aunque no eran denunciados, pero había ya entonces más de 11.000 personas en Cuba que estaban condenadas de 1 a 4 años por condenas predelictivas o sin delito. Predelictivas. Esa situación estática no era otra cosa que una manifestación del control de la situación por parte del régimen. Desgraciadamente era así. Había un gran control sobre la situación. Pero la situación ha cambiado diametralmente. El régimen de Cuba ahora hace tiempo que empieza a no controlar nada de lo que pasa. Está reactivo, con mayor miedo que nunca y más agresivo, por ende, que en décadas anteriores. El pueblo ya se sabe preso. Y el diagnóstico es el primer paso necesario para la liberación, como es lógico. Hoy, el pueblo de Cuba, los diplomáticos con los que hablo de España, la Unión Europea, Francia, Italia, Alemania, Suecia, Noruega, identifican al gobierno de Cuba como un clan criminal, una mafia para beneficiar a una familia y las que la rodean. Ya no son esos radicales, esos dogmáticos, no. Y el pueblo, que es lo más importante, el pueblo sabe que son criminales. Violan todos los principios legales internacionales, mienten a todos sus socios y los que no son socios, impagan sus deudas, trafican ilegalmente con droga, con piedras, con materiales preciosos, con la trata de personas masiva, como las misiones de trabajo en el exterior, cosa que hace también Corea del Norte. Europa les ha permitido y hasta alentado en muchas ocasiones todo eso. Europa ha sido, sin duda, y desde tiempos inmemoriales, la gran cómplice de esos criminales. Pero no, digamos, porque los europeos hemos sido engañados, no por otra cosa. Porque hemos caído, como tontos, en la mentira por el antiamericanismo enfermizo que sufren no pocos y por otros motivos coyunturales. Solo les quedaba por aguantar una vergüenza más a los europeos. Además de que roben a todas las compañías y países con las que han hecho negocios con Cuba, y es que el gobierno de la isla apoye explícitamente la violación de la soberanía de un país hermano europeo y sustenten una masacre que constituye crímenes de guerra y lesa humanidad sin igual en territorio europeo desde el año 1945. Y Cuba lo acaba de hacer, lo está haciendo. Es uno de los países del mundo que más apoya y sin duda seguirá apoyando a Rusia en la masacre criminal contra Ucrania. Poco le importa al gobierno de Cuba la soberanía, una cantinela de los Castro que piden para sí, pero jamás han respetado. Poco o nada, además, respeta a la Unión Europea el gobierno de Cuba.
Tenía yo esperanza de que Josep Borrell se enfrentara al país latinoamericano que más apoya a Rusia, que es artífice de una narrativa prorrusa en todos los medios en América Latina, porque eso pareció decir en el Parlamento Europeo. Pero no, he confirmado que no es así. Da igual lo que sufra el pueblo. En las cárceles de Cuba había en 2019 más de 90.000 presos en total. Además, otros 37.500 tenían condenas de trabajo forzado o control domiciliar, el hacinamiento de presos más grande per cápita del mundo. Cuba es el tercer país del mundo por número de acciones urgentes de desaparición forzada en Naciones Unidas, oficialmente. El tercero desde que se tienen datos en 2012. Y en 2021 fue el primero, porque superó a México y a Irak. Y fue el primero del mundo. Esto se puede leer en el informe anual del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. En este momento, como hemos sacado hoy a colación, ya no hay 1.066 porque ha habido 42 bajas por cumplimiento y 24 presos nuevos. En este momento hay 1.048 personas con condenas o limitación de libertad impuestas violando toda legalidad. 784 convictos de conciencia, 234 condenados de conciencia y 30 casos de otros presos políticos. De media, hay 22 nuevos presos políticos al mes en nuestra lista. 118 de los que hay ahora son mujeres, 35 son niños y niñas, 18 de ellos acusados y condenados por sedición. Esto de encarcelar a menores es habitual en Cuba. En su último informe, el Comité de los Derechos del Niño, de Naciones Unidas también, ha publicado que 410 menores sufren prisión en Cuba, de los cuales 260 tienen 16 o 17 años, pero 150 tienen menos de 15 años, en cárceles con celdas y regímenes similares a las de los adultos. 202 presos del 11 de julio han sido sentenciados por sedición con penas medias de 10 años. Y atención, porque todos son torturados. Y no lo digo de modo ligero. Hicimos un estudio el año pasado con 101 presos políticos de forma aleatoria. Y todos serán torturados. Hemos realizado el estudio nuevo y lo haremos público con 181 casos. Lo haremos público porque lo hemos hecho mucho más profundo esta vez. El 80% de ellos hoy en día sufre 5 tipos de tortura o más. Y si ellos son torturados, las familias no lo son menos. Expulsiones del trabajo, persecución, reclusión domiciliaria forzada de los familiares en su casa, citaciones, detenciones, amenazas hasta con quitar la patria potestad a los presos que están a las madres y padres que están en prisión sobre sus hijos que están fuera. Cuba vive una represión estructural, sistemática, definida y legislada. Ejerce el control sobre Venezuela, Nicaragua, Bolivia y tiene ahora los apoyos adicionales de otros países como Brasil, Colombia o México. La situación está como para que Europa siga haciendo la estupidez de caer en las mentiras y el antiamericanismo de siempre. El mundo se ha partido en dos: libertad o dictadura. Cuba ha tomado su elección. ¿Qué elección es la que va a tomar Europa en Latinoamérica? Porque es clave para el futuro de la región. Y no quiero extenderme mucho más, pero estas son las ideas fundamentales que yo quería transmitirles. Muchas gracias. Para continuar en la mañana de hoy con este análisis tan importante sobre la situación de los presos políticos en los países en dictadura que apoyan la invasión rusa a Ucrania, cedemos la palabra a Eva Sara Landau. Eva Sara Landau es presidenta de Global Human Rights League, consultora en derechos humanos, derechos de la mujer y derechos de los niños. Muchas gracias por tu exposición, Eva Sara. Adelante. Buenos días. Buenos días a todos con quienes comparto este foro y a todos los que están conectados en las redes. Muchas gracias, presidente y directores del Inter-American Institute for Democracy y de igual manera para el Diario de las Américas. Cuando una persona es detenida por decir lo que piensa, por las actividades que realiza de manera pacífica, para protestar por lo que cree no es correcto, es un prisionero político y no por haber cometido un delito. Este preso se convierte en víctima de persecución o represión política y por lo tanto la detención injusta no es otra cosa que una violación a sus derechos humanos.
En Bolivia hasta hoy se han detenido a 258 presos políticos, 258 víctimas de represión y violación a sus derechos humanos, violaciones que se multiplican cuando también se viola el derecho de los hijos que crecen con ausencia del padre o madre encarcelado, esposo o esposa, a los que se les niega el derecho a tener una familia y poder juntos sustentar el pan de cada día de sus hogares. De estos presos políticos, 6 se han declarado culpables para poder salir en libertad. Una libertad que quedará marcada por siempre por un delito que nunca han cometido. Estos libres por la necesidad y miedo no tienen antecedentes criminales. ¿Acaso esto no es violar derechos fundamentales establecidos por leyes internacionales y la misma Constitución de Bolivia? Pero más grave todavía, 2 de estos presos políticos han muerto. Uno de ellos estuvo más de 7 años preso. Pasó por todas las torturas que se puedan imaginar: hambre, sed, golpes, insultos, negación a la salud, a la defensa, a la justicia y hasta violación sexual. Un hombre que su delito fue denunciar la corrupción que se cometía en nombre de los pueblos indígenas por allegados al dictador Evo Morales. Estos casos se repiten en Venezuela, Nicaragua y Cuba, donde figuras opositoras con liderazgos son perseguidos, encarcelados, torturados y asesinados. Periodistas, activistas, párrocos. Todo disidente debe ser acallado. Sus voces por la libertad son contagiosas y eso es peligroso para la dictadura. Y lo único que escuchamos por parte de las autoridades arbitrarias es que estas personas son detenidas legítimamente por infringir la ley o suponer una amenaza para la seguridad nacional, cuando todos sabemos que son víctimas inocentes de acciones injustas de la dictadura. Ahora que sabemos cómo actúan, sin el más mínimo respeto al Estado de Derecho y sin dar ninguna garantía a poder protestar sin ser detenidos o arrestados, lo más lógico es que bajo esa línea apoyen a quienes financian el aparato represor. La dictadura de Bolivia está en este momento casada con Rusia. Es la esposa verduga que permite que golpeen a sus hijos, los masacren, los violen, solo por poder estar bien ella, a cambio de favores como prostitutas para llenarse de plata y luego mandarse cambiar sola, sin los hijos y compartida por China e Irán. Para vergüenza de los bolivianos, la dictadura en nombre de todo el país ha expresado apoyo a Rusia en el conflicto con Ucrania por muchas razones. Y espero que la comunidad internacional pueda diferenciar entre Bolivia y quienes tienen secuestrada a Bolivia. Entre las razones de apoyo a Rusia, solo enumeraré 3. 1. Los valores antiimperialistas y antioccidentales que hipócritamente tienen, porque bien que les gusta venir a la tierra de los dólares americanos a vacacionar e invertir. 2. La ayuda financiera que reciben de los líderes, los que lideran la dictadura, a cambio de nuestros recursos que les dan a manos llenas y que le roban a todos los bolivianos. Y 3, el miedo a la represalia por parte de Rusia si condenan públicamente sus acciones en Ucrania. Temen que Rusia les corte o reduzca las ayudas económicas que les proporciona a ellos y solo a ellos, porque Bolivia nunca verá ese dinero reflejado en obras para beneficio de todos, sino que será usada para seguir financiando el aparato represor, entre ellos jueces y fiscales, y así seguir eliminando opositores. Mientras tanto, hoy en día hay 246 presos políticos en Bolivia, entre cárceles y detenciones domiciliares. Una expresidente constitucional, ministros, funcionarios públicos, militares, policías, autoridades cívicas, médicos, periodistas, maestros, activistas, campesinos, empresarios, dirigentes, líderes de la resistencia, jóvenes unionistas, civiles, 2 menores de edad, un ex candidato a la vicepresidencia, un gobernador, el gobernador del departamento líder en oposición contra la dictadura del movimiento al socialismo de Evo Morales y Luis Arce. A todos ellos los tienen detenidos injustamente, todos con casos montados y todos bajo detención indefinida. Y por si esto no fuera poco, los abogados defensores de la lista de los presos políticos hoy son perseguidos al punto que hay suicidios no esclarecidos. A quienes pudimos escapar de la injusticia que impera hace 20 años en Bolivia, solo nos queda seguir denunciando, seguir llevando la voz de todos los presos políticos a cuanto escenario sea necesario. Debemos ser conscientes que nosotros pudimos salir al exilio mientras otros cumplen penas sin deberlas. Somos casi 9.000 exiliados desde que no existe Estado de Derecho en Bolivia, regados en todas partes del mundo. Agradezco una vez más al Inter-American Institute for Democracy y al Diario de las Américas por ser ese parlante que necesitamos otras organizaciones
para que nuestra voz suene más fuerte y el grito de libertad de los presos políticos retumbe en los oídos de los que intentan acallarlos. Dios los bendiga. Continuamos en la mañana de hoy con este foro organizado por el Instituto Interamericano para la Democracia, donde debatimos la situación de los presos políticos en los países en dictadura que apoyan a su vez la invasión de Rusia a Ucrania. A continuación, le cedo la palabra a mi colega Luis Galeano, periodista nicaragüense exiliado desde diciembre de 2018, ex corresponsal de las agencias EFE y Prensa Asociada, jefe de prensa del extinto periódico El Nuevo Diario, cerrado por la dictadura de Daniel Ortega, y en estos momentos director del programa Café con Voz, que se transmite desde la ciudad de Miami. Adelante, Galeano. Buenos días, buenas tardes. Gracias al Instituto por invitarnos nuevamente a participar en este foro denominado Presos Políticos en las Dictaduras que apoyan la invasión rusa. Es decir, presos políticos en las mafias internacionales organizadas que apoyan la invasión rusa. Antes de las conclusiones, y después de escuchar sus exposiciones, quiero decirles que vengo de un país con más de 7 millones de personas que están secuestradas por un régimen criminal y sangriento. El tándem siniestro, Daniel Ortega y Rosario Murillo. Más de 1.500 nicaragüenses han sido encerrados en calabozos y sometidos a indecibles torturas desde el 2018. Entre ellos, este joven, Lester Alemán, quien se convirtió en un blanco desde que decidió decirle cara a cara al dictador Daniel Ortega en el diálogo nacional de mayo de 2018, lo que el país entero tenía atravesado en la garganta. Es decir, Lester no fue únicamente por pensar diferente, te atreviste a desafiar cara a cara a un tirano. Vengo de un país donde aún hay más de 100 secuestrados políticos, entre ellos un obispo, Rolando Álvarez, sometido a abominables tratos, rechazado incluso por los mismos guardas de prisión, celda pequeña y oscura, haciendo sus necesidades en un hoyo y sin papel higiénico para limpiarse. Sí, señores, de ese país vengo yo. Hace 3 meses, cuando la dictadura decidió desterrar a más de 220 secuestrados políticos de sus ergástulas, quedaron en los calabozos 38, incluidos el obispo Álvarez, que dando una lección de consecuencia con lo que señala la palabra de Dios, asumió el precio de denunciar injusticias y ponerse del lado de los oprimidos. También deseo mencionar que en ese momento fueron desterrados tanto Lester como más de 220. Y horas después o días después, desnacionalizados 94 más, entre ellos su servidor. Pero, ¿cómo el sistema de Ortega y Murillo están cambiando ahora los números o la estrategia para hacerle creer al mundo que hay menos secuestrados políticos? 37 mencionaba Lester, 38, 39, 40, porque en el periodo de Semana Santa hubo varios operativos que detuvo a gente que pretendía manifestar su fe en las calles. Y solamente por querer manifestar su fe en las calles fueron secuestrados. Y la semana pasada, en operativos relámpagos con juicios express y violando completamente la norma jurídica, más de 55 nicaragüenses se convirtieron también en secuestrados políticos. ¿Por qué? Porque efectivamente no están en una cárcel, pero están bajo arresto domiciliario. Tienen todos los días que presentarse frente a una autoridad policial o frente a un juez de la dictadura, indicando que se mantienen en el país y que no han huido. Son secuestrados políticos también. A esto se suma, y por tanto, lo que mencionaban mis antecesores en la palabra, o quienes antecedieron en la palabra,
de que la puerta giratoria se sigue implementando, es así en todos los países que apoyan a la dictadura o las dictaduras que apoyan la invasión a Rusia. Salen unos, entran otros, salen unos, entran otros, para tener siempre a los seres humanos como fichas de cambio. Abogados sin derecho a la defensa legal. Una abogada que ha estado muy comprometida con la defensa de los derechos humanos y particularmente la de los secuestrados políticos, Yonarqui Martínez, fue despojada de su derecho a ser abogada en Nicaragua sin que hubiese ningún proceso para defenderse. La dictadura decidió que no es más abogada en el país y se acabó. Estamos hablando de un país donde hay más de 355 víctimas mortales certificadas por la CIDH. Más de 1.500 han sido secuestrados y torturados. Más de 300.000 estamos en el exilio a partir del 2018. Y ayer, por si fuera poco, dentro de las cosas que son inverosímiles en Nicaragua, la Cruz Roja nicaragüense fue despojada de su personería jurídica. Y la dictadura ha decidido que quiere una Cruz Roja y negra, porque esa es su bandera. Y fundó ayer, dio espacio ayer para que la Asamblea Porcina, que le sirve perrunamente, aprobar una nueva Cruz Roja y le robó todos los bienes a la Cruz Roja anterior para entregárselos a la nueva Cruz Roja. Incluso manoseando el logo de la Cruz Roja Internacional, que no puede ser utilizado si no es con autorización explícita. Eso ocurrió ayer. Es decir, estoy hablando de un país que es prácticamente una caricatura, y si no fuera porque es triste lo que pasa, daría risa, pero es triste lo que ocurre en mi querida y sufrida Nicaragua. Hace unos días, hablando de la gran guerra patria, el canciller de la dictadura, Denis Moncada, decía que Rusia es víctima, y leo textualmente lo que dijo, sigue siendo víctima de las agresiones de potencias occidentales subordinadas al gobierno de los Estados Unidos, tratando de alguna manera de vender esa realidad absurda de que Rusia es la víctima y Ucrania es el agresor, cuando todos sabemos que ha sido lo contrario a partir de febrero del año pasado. Nicaragua, junto a Bielorrusia, Corea del Norte, Siria, Mali y Siria, son parte de los países que se opusieron a una resolución de la ONU de febrero de este año pidiendo frenar la guerra que Putin ordenó en contra de Ucrania, o la invasión que ordenó en contra de Ucrania. Nicaragua es uno de esos países, y Nicaragua busca de alguna manera cómo Rusia entre en Centroamérica y se convierta a Centroamérica en un satélite de Rusia. Lucha para que entre al sistema de integración centroamericana como observador, de manera tal que quiere extender la influencia que tiene Rusia en el territorio nicaragüense a toda Centroamérica. No han sido, profesor Luis González Posada, el canciller de Perú, no han sido 31 años los de Ortega en el poder, han sido 41 y más. Porque cuando dejó el poder en 1990, Ortega prometió gobernar desde abajo y no dejó gobernar a los que estaban ahí. Por tanto, siguió, diríamos, en buen nicaragüense, jocoteándonos la vida durante ese tiempo que estuvo en la oposición. No debemos normalizar, amigos que nos ven y amigos que nos escuchan, no debemos normalizar lo ilegal y las tropelías de la dictadura. No podemos decir, se llevaron a otro secuestrado, está preso otro, ese otro que se llevan por oponerse a la dictadura. No podemos normalizarlo ni ser indiferentes a eso. Tenemos que alzar la voz siempre para denunciar lo que ocurre, y este foro es muy importante para eso, porque significa gritarle al mundo que no nos estamos rindiendo, que los presos políticos tienen que salir y que las dictaduras tienen que acabar. Para eso, foros como este son determinantes, y agradezco al doctor Sánchez y a todos sus directivos por poner siempre el foco en Nicaragua y en cada una de las dictaduras. Muchas gracias. Muchas gracias, Galiano. Y antes de ceder la palabra al doctor Carlos Sánchez Berzaín para las conclusiones, es importante reiterar esa idea que nosotros, todos los que nos ocupamos de observar las violaciones a los derechos humanos y a las libertades que se cometen en nuestros países, no podemos permitir que se normalicen ese tipo de sucesos, y mucho menos que se normalice desde estas dictaduras el apoyo a situaciones tan anormales
como esa guerra de ocupación que Rusia lleva contra Ucrania. Para las conclusiones de este foro dedicado hoy a analizar la situación de los presos políticos en las dictaduras que apoyan a Rusia en su invasión, tendremos al doctor Carlos Sánchez Berzaín, que es el director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Democracia. Es abogado, politólogo, quien se desempeñó como ministro de la Presidencia, ministro de Gobierno y ministro de Defensa durante los gobiernos del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia. Adelante, doctor. Presos políticos en las dictaduras que apoyan la invasión rusa. Parecería un título forzado, pero simplemente el recordatorio de la realidad objetiva para que el mundo, para que los líderes políticos, los gobiernos democráticos y los organismos internacionales dejen de simular, dejen de ignorar los hechos de la realidad objetiva e identifiquen con claridad al enemigo de la libertad, de la democracia, a quienes violan los derechos humanos, torturan, matan, exilian y cometen crímenes de lesa humanidad hoy en el siglo XXI todos los días. Se trata de identificar que las dictaduras de las Américas, lideradas por Cuba, con su plataforma principal, Venezuela, y sus dictaduras satélites de Bolivia y Nicaragua, acompañadas de los gobiernos paradictatoriales de López Obrador de México, de Fernández Kirchner de la Argentina, de Lula da Silva del Brasil, de Gustavo Petro de Colombia y del presidente Boric de Chile, son una amenaza constante, permanente, que no puede ser olvidada en el marco de lo que es la necesidad de recuperar la libertad, no solo para los presos políticos, sino para los pueblos de las Américas. En ese sentido, las brillantes exposiciones que hemos escuchado hoy día nos muestran, de palabra de Prisoner Defenders, que Cuba, desde el 11 de julio de 2021, ha aumentado el nivel de presos políticos y que tiene hoy 1.048 presos políticos, con niños presos políticos, con desapariciones forzadas, habiendo sido el país con más desapariciones forzadas el año 2021, y con un sistema institucionalizado que vamos a ver repetirse en Venezuela, Nicaragua, Bolivia y todos los países donde la dictadura cubana logra establecer su metodología y su sistema de crimen organizado para reemplazar la democracia, la libertad y la política. Ese sistema es terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado se define como las acciones que se toman desde un gobierno, en ejercicio del gobierno, violando las leyes y violando los derechos fundamentales para generar miedo en la población, de manera que esa población asuma conductas de sometimiento que de otra forma no serían posibles ni tolerables. Y es el terrorismo de Estado el que la dictadura de Cuba, 64 años de existencia, ha exportado e institucionalizado en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua, como aquí lo ha certificado Alfredo Romero del Foro Penal Venezolano, 284 presos políticos, más de 10.000 en todo el periodo de la dictadura, el principio de la puerta giratoria, sueltan unos, sacan otros, pero además en Venezuela, cosa que no es desconocida para Cuba, ni para Bolivia, ni para Nicaragua, presos políticos, rehenes extranjeros para negociarlos con las democracias del mundo, sobre todo con Estados Unidos. Y el notable preso político peruano, venezolano, el capitán de la SOTA, torturado y preso en las cárceles venezolanas. Esa metodología, esa tecnología criminal cubana puesta en evidencia en Nicaragua. 355 asesinatos, más de 300.000 exiliados, 222 deportados en la última maniobra a los que se les ha pretendido quitar incluso la nacionalidad, y hoy más de 100 presos políticos. Aplicada en Bolivia,
donde hay 258 presos políticos certificados por Global Human Rights League, más de 9.000 exiliados, y el testimonio que hemos visto aquí de un preso político de la dictadura nicaragüense, castrochavismo puro y duro, donde solamente se repiten los crímenes tolerados por 64 años al crimen organizado que controla el poder en Cuba. Hemos escuchado a Lester Alemán, a los 23 años preso político, 20 meses de preso político y luego exiliado, expatriado y perseguido permanente con su supresión violenta y obviamente criminosa de su nacionalidad. Un profesional que estaba que terminó sus estudios de periodista, de comunicador social, y que fue titulado en la cárcel mientras era preso político de la dictadura castrochavista de Nicaragua. La pregunta es, ¿cuántos Lester alemanes hay en las cárceles de Cuba, en las cárceles de Venezuela, en las cárceles de Nicaragua y en las cárceles de Rusia? Porque aquí viene el tema. El tema es que toda esta metodología criminosa, establecida en Cuba con las mejores técnicas de la Stasi, de la KGB, de la Unión Soviética, se replica hoy día en la Rusia, que es una dictadura de corte nacionalista, que tiene presos políticos, que comete crímenes de lesa humanidad y que además ha invadido Ucrania, y que representa una amenaza para países que, como aquí se ha dicho y como el mundo lo tiene que saber y recordar, a todos los países de Europa, Noruega, Suiza, España, Francia, Italia, que son los más grandes aportantes y contribuyentes a la dictadura y al sostenimiento del crimen organizado en Cuba. Los hoteles, las inversiones más importantes con Gaesa, la organización criminal militar de la dictadura cubana, tienen de socios europeos y tienen de socios capitales europeos y otros disfrazados de operaciones canadienses y de operaciones europeas. La ayuda internacional más importante que todavía recibe la dictadura de Cuba, la de Nicaragua, la de Bolivia, la de Venezuela, viene de Europa. Están ayudando al crimen organizado a cumplir un listado de notas características de las dictaduras, que son terrorismo de Estado, tortura, presos políticos, puerta giratoria, generación de apátridas, persecución, corrupción, exilio, narcoestados, abogados perseguidos por defender a los injustamente acusados y perseguidos. Esto tiene que cesar. Tiene que cesar la complicidad de los líderes de los países democráticos que en representación de sus pueblos y con el dinero de sus pueblos están soportando dictaduras que hoy día, con la invasión de Rusia a Ucrania, son una amenaza directa para ellos, porque los aliados de Rusia en las Américas son las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, de cuyos presos políticos hoy día hemos hecho voz, que hoy día amenazan a los países europeos que las sostienen. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Carlos Sánchez Berzaín por las conclusiones para este foro que hemos desarrollado hoy, dedicado a denunciar la situación de los prisioneros políticos en las dictaduras de este continente que apoyan la invasión de Rusia a Ucrania. Es importante que hayan escuchado todas estas ponencias, es importante que este mensaje se difunda, que todos quienes nos han visto multipliquen estas realidades y estas verdades que hemos dicho aquí hoy. Muchas gracias, buenos días a quienes nos ven desde Estados Unidos y buenas tardes a quienes nos siguen desde todas las redes.